saben, me están escuchando bien, ¿verdad? Como ustedes saben, estamos hablando, cuando ustedes ven sobre el orden regulador, o sea, la norma jurídica o el derecho como tal, pues ustedes van viendo a estas alturas, ya sabemos que no necesariamente solo los tribunales la aplican, también puede ser cualquier otra autoridad administrativa, municipal, local, entre otras. Y esa aplicación, ¿cómo lo hacen? En el marco de lo que son las facultades que tiene cada una de estas autoridades, que en este sentido, pues vamos a ir viendo que determinan un cierto caso concreto, es decir, cuando conocen de un caso específico. Y de esta manera, pues vamos a ir viendo que los micrófonos... Sí, ya desactivé. Ya desactivé. Ok. Y en este sentido, pues vamos a ir viendo que a través del mismo, pues a eso es a lo que se refiere, ¿no? A la aplicación de la norma como tal a través de las diferentes autoridades. Ya ustedes saben que la interpretación tiene que ver con buscar cuál es el sentido que persigue la norma, la explicación, el esclarecimiento de la norma jurídica, cuál es el sentido y cómo se aplica el caso concreto. Y aquí tenemos lo que es la teoría de Hans Kelsen, que ustedes han visto, que hemos venido bastante estudiando a lo largo de la clase, que esta es la determinación cognoscitiva de los significados posibles que puede tener la norma. Como ustedes pueden ir viendo, las normas jurídicas les podemos dar puede tener varios significados. ¿Qué va a determinar el significado? Pues va a determinar el caso concreto que estemos resolviendo. Y dentro de esta, pues vamos a ir viendo que entonces hablamos de la aplicación e interpretación en el discurso jurídico. No está totalmente aceptado incluso para Jorge Carmona, debe negarse al efecto que señala. Permita. En la actualidad se considera que entre la interpretación y la aplicación del derecho existe un vínculo indisoluble, ya que es imposible aplicar un precepto, sea o no lo suficientemente claro, sin antes determinar la norma jurídica que expresa. Por lo tanto, no es exacto que solo ha lugar a la interpretación cuando los preceptos no son claros o se prestan a confusión. Luego venimos entonces con lo que es la aplicación del derecho, que según la filmina anterior, vamos a ir viendo entonces que la aplicación de las normas va a requerir, en primer lugar, que la autoridad determine cuáles son las condiciones de aplicación de la norma y se efectúe también una interpretación con base a las siguientes etapas. En primer lugar, tiene que ver con la comprobación de que un hecho coincide con la hipótesis normativa, se constatan los hechos y la calificación jurídica de los mismos. ¿A qué se refiere esto? Primero, si ustedes ven, prácticamente la norma lo que establece son unas hipótesis. Por ejemplo, si nos vamos a norma laboral, a norma, por ejemplo, de familia, a quien debe alimentos. Nos dice, están obligados a dar alimentos, por ejemplo. O en norma penal, por ejemplo, si decimos comete el asesinato. Entonces, si dice, si nos ponemos a la vía de los alimentos, están obligados a dar alimentos, por ejemplo, el padre con su menor hijo. Entonces nos dice la comprobación de que un hecho coincide con la hipótesis normativa. La hipótesis normativa es quién debe alimentos. En este caso, el padre, ¿no? Con sus menores hijos o con sus hijos discapacitados. ¿Y cuál sería el hecho? Entonces, el hecho que debemos comprobar en primer lugar es la persona que lo debe, ¿no? Que efectivamente cuando ya llega el caso ante el juez de familia, se presenta la partida de nacimiento donde es el fulano de tal, es padre de el niño tal. Y en ese paso, pues vemos el hecho y viene la madre acredita que esta persona no ha dado alimento. Y en ese base, pues vemos que el hecho coincide con la hipótesis normativa, es padre de un menor al cual está obligado a dar alimentos, se acredita con el hecho que el padre no da alimentos y por ende, pues vamos a ir viendo que existe o coincide como deudor alimentario con la hipótesis que prevé la norma. Y por otro lado, vamos a ir viendo la interpretación de las consecuencias normativas a personas específicamente determinadas. ¿Cuál es la específica en este caso? El padre. Y en este sentido, pues van viendo ustedes que el padre va a haber una consecuencia normativa. ¿Cuál es? La obligación de brindar alimentos a través de un fallo que determina un juez.
Ante el incumplimiento, pues ustedes van a ir viendo, por ejemplo, que la norma, y en la norma penal supuestamente, quien quita la vida a otro, por ejemplo, y suponga que Juan Pérez le quitó la vida a otro, entonces la norma, vemos entonces que hay una hipótesis normativa. ¿Cuál es la interpretación de la consecuencia? Cuando el juez determina cuál es la pena que va a aplicar a este caso concreto para que ustedes vayan viendo cómo es la aplicación del derecho. Espero no haber perdido la forma de explicarles la clase. Ya fueron 2 semanas ausentes. Gracias a Dios que Luego, regresó, Lee. estudio de caso. Por- Cuando se analiza el fenómeno jurídico, a veces se hace desde un aspecto teórico general, pero también desde casos prácticos. Lo teórico general, pues ustedes saben que es lo que regula la norma, ¿no? O el fenómeno jurídico, lo que regula el derecho. Pero también nos dice desde casos prácticos. ¿Cuál va a ser ese caso práctico? Por ejemplo, cuando ustedes vienen y estudian, por ejemplo, una sentencia concreta, que vemos que eso es un caso práctico. O cuando a ustedes se les da el estudio de casos, que yo les pongo una hipótesis, vaya, ahorita lo que les he estado, a lo largo de la clase les he venido colocando una serie de hipótesis de casos, cómo se podrían resolver. Y en estos implican reconocer el asunto puntual desde la óptica omnicomprensiva del estudio del ordenamiento jurídico. Estudio el caso, pero también estudio el ordenamiento jurídico en un momento determinado y bajo una legislación específica. ¿Y por qué decimos esto? Porque ustedes saben y sobre todo se darán cuenta que nosotros siempre tenemos que tener presente no solo los hechos del caso, sino la fecha en que se cometieron los hechos del caso. ¿Por qué? Porque recuerden que para que nosotros podamos aplicar una norma, esa norma tuvo que haber sido válida y vigente. Es decir, que se tuvo que haber seguido los procedimientos de su creación y en segundo lugar que ya esté en vigencia. Entonces, supongan ustedes, ya ustedes a estas alturas ya manejan lo que es la retroactividad. Entonces, imagínense ustedes, yo cometí el asesinato bajo una normativa del código pasado y en ese código pasado, por ejemplo, para poner un ejemplo, la pena era más baja, entonces yo estoy estudiando ese estudio de casos prácticos que yo les puedo poner a ustedes bajo un ordenamiento determinado que sería el Código Penal que estaba vigente antes del 2020 y bajo una legislación específica que sería ese. ¿Por qué ese? Porque la pena es más baja. Ahora, si hubiese bajado la pena, por ejemplo, con el nuevo código, entonces ustedes aplicarían en materia penal, atendiendo a todo lo que hemos venido viendo, la norma que más beneficia aplicarían el nuevo código. Sin embargo, a eso vamos. Cuando estamos hablando de un caso práctico, pues vamos a ir viendo que nosotros conocemos un asunto puntual, un caso concreto, y en base a ese caso concreto, pues nosotros vamos a ir viendo que vamos a estudiar ese caso, la fecha en que se dieron los hechos y al finalmente la legislación o la norma que debo aplicar. Durante la aplicación del derecho debemos tener en cuenta que se trata de una disciplina que se maneja tanto como teoría como conjunto de normas jurídicas de índole nacional e internacional, así como de los derechos subjetivos y fundamentales de cada persona, así como la situación específica de que se trate. Como ustedes van a ir viendo, actualmente ustedes van a ver que ya nosotros no somos un país aislado. Y como no somos un país aislado, ustedes ya saben que tenemos normativa nacional y normativa internacional y teorías o doctrinas, porque ustedes ya vieron que dentro del derecho a veces no necesariamente todo lo encontramos ya resuelto, sino que tenemos que llenar esos vacíos legales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ir viendo las diferentes teorías, doctrinas que se ha desarrollado sobre un tema. Vamos a estudiar las normas jurídicas vigentes dentro de un estado, que ustedes ya saben a estas alturas que una norma vigente o la norma jurídica vigente puede ser tanto de producción nacional, las que crea el Estado, como de índole internacional, que son aquellas que también son ratificadas y aprobadas por el Estado de Honduras, pero en el marco de tratados internacionales. Pero también que me habla de derechos subjetivos y derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales nos referimos al derecho constitucional. Y cuando hablamos de derechos humanos, pues son aquellos que están reconocidos dentro de tratados internacionales. Y cuando estamos hablando del derecho subjetivo, son los derechos del sujeto como tal. ¿Y a qué significa esto? Pues vamos a ir viendo que son aquellos derechos o aquellas facultades que tiene una persona. Por ejemplo, si tú eres hijo, ¿cuál es tu derecho subjetivo? A tener derecho al alimento. Y en este sentido, o la madre que ejerce ese derecho de alimento
en nombre o en representación de su hijo. Entonces vamos a ir viendo que cuando hablamos del derecho subjetivo es aquella facultad que yo tengo para exigir algo. ¿Quién me lo otorga? La norma, ¿sí? Y en ese sentido, pues vamos a ir viendo que esos derechos son propios de cada persona. Es decir, a mí me asiste, por ejemplo, el derecho a exigir alimentos si soy menor de edad porque la norma me lo otorga. Entonces lo puedo exigir. ¿Quién no va a ser? Mi madre, porque es mi representante legal y yo no puedo actuar al ser menor de edad. Y los derechos fundamentales, pues son todos aquellos derechos que están reconocidos constitucionalmente en nuestras constituciones o cuando hablamos de derechos humanos en tratados internacionales. Y en este, pues es el caso específico de que trate, ¿no? Es decir, analizar el caso y de qué estoy tratando. Y en este sentido, pues vamos a ir viendo que la técnica jurisprudencial, la labor del juzgador, debe tener en cuenta las diversas fuentes del derecho. A estas alturas, ustedes ya saben cuáles son las fuentes del derecho. Son todas aquellas como la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las resoluciones, sentencias, contratos, testamento, y en aquellos casos donde la costumbre cuando las leyes se remitan a ella. Y en este sentido, ¿qué vamos a ir viendo? Pues tiene la norma positiva, la jurisprudencia como los principios generales del derecho, así como los propios principios y reglas de los derechos humanos. Entonces ustedes van viendo que esto se engloba todo lo que hemos venido viendo a lo largo de la clase. Y eso es lo que hacemos en investigación. Ahora bien, viene lo que es la investigación literal de los preceptos. Aquí no se pueden confundir porque hablamos de la literalidad o lo que está gramaticalmente escrito. Y vamos a ir viendo que eso de la literalidad es el famoso método exegético que ya lo hemos visto en otras unidades de la clase. Este método tiene su origen en la concepción divina de los reyes, primeros legisladores y después en la concepción de los teóricos de la Revolución Francesa, que esto tiene que ver con las revoluciones liberales o cuando surgen los estados modernos. Quienes depositaron la soberanía en el pueblo y prácticamente en el órgano legislativo, que ustedes saben que después del surgimiento de lo que son los estados liberales, que esto fue con 3 famosas revoluciones, la Revolución Inglesa o Gloriosa, la Revolución de las 13 colonias americanas y lo que fue la Revolución Francesa, da surgimiento a lo que nosotros llamamos los estados modernos o los estados liberales. Y es a partir de aquí que ustedes van a ir viendo aquella separación de poderes de Montesquieu, que viene a regular ejecutivo, legislativo y judicial, y pues vamos a ir viendo entonces que desde ahí surge que la soberanía de Juan Jacobo Rousseau, la soberanía reside en nosotros como pueblo. Y en Francia, sobre todo, van a hablar de una soberanía nacional, que hablan de que la soberanía reside en la nación, y aquí vamos a ver el órgano legislativo, lo que nosotros llamamos el poder legislativo, que es un órgano porque es colegiado, no es unipersonal, no es una sola persona, sino que estamos hablando de varios, quienes al final tienen la potestad, o mejor dicho, tienen la competencia de crear la ley. Y de esta manera, pues vamos a ir viendo que tiene el poder, formula la norma y a nadie le es dado variar su contenido. Es decir, es el poder legislativo al final quien crea la norma. La tarea del intérprete y del investigador es descifrar auténticamente posible lo que el legislador quiso decir. Prácticamente lo que venimos nosotros a través de este método del exégesis es considerar la norma jurídica como algo perfecto. Y desde este punto, desde este método, ¿verdad? Ya ustedes vieron que a lo largo de las nuevas doctrinas, ahora nosotros podemos desentrañar el sentido y podemos ver que aunque el método del exégesis, porque eso es lo que está estudiando este método, habla de la literalidad, se concebía como que el derecho era perfecto. Y por ende, ¿qué veníamos a hacer a través de este método? Prácticamente solo partíamos del supuesto y interpretamos la literalidad de la norma. Y en este sentido, afirmaban como lo omitido es inobjetable. El legislador sabe lo que hace, nunca se equivoca. Eso decía el método del exégesis. En ese sentido, toda controversia debe necesariamente encontrar respuesta en los textos legales y al juez le corresponde la función un tanto silogística y mecánica de aplicar la ley. Este método utiliza los elementos gramaticales, semánticos, extensivos, entre otros. Perdón. Déjenme que cometí un error aquí.
Permítame, cometí un error. Ok. Ahora bien, el grado de aplicación de las normas. Esto se encuentra directamente relacionado, así esto, con el ámbito de validez de la norma jurídica respecto de sus efectos y de los sujetos a los que se dirigen. Este principio ha sido tradicionalmente señalado como parte de la pirámide de Kelsen, en virtud del cual es la Constitución la norma jurídica más importante. Aquí tenemos a normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Ok. Ya a estas alturas ustedes saben que cuando hablamos de la Constitución es la norma constitucional. Cuando hablamos de normas o casos ordinarios, nos referimos a las leyes que surgen del Congreso Nacional, las reglamentarias, el reglamento que tiene la facultad. Por regla general, el Poder Ejecutivo en Honduras, las instituciones descentralizadas y las alcaldías o cualquier otra que lo tenga atribuida por ley, y que son estas las que llamamos normas de carácter general, es decir, se aplica a todos. Y luego tenemos lo que son las normas individualizadas, que se refiere a casos concretos. ¿Qué significa esto? La interpretación en un caso en específico, que en este caso son todo lo que nosotros llamamos testamentos, contratos y sentencias. La forma en que se establece la importancia del grado de las normas jurídicas es la que está definida por las actuaciones. Tenemos lo que son las leyes perfectas, que son las leyes perfectades, que son aquellas cuya sanción consiste en inexistencia o nulidad de los actos que la vulneran. Se dice que dicha sanción es la más eficaz por no cumplir el infractor con su cometido de violar la norma. En este sentido, ¿qué significa prácticamente? Vamos a ir viendo entonces que se considera que no existen o son nulas aquellos actos que vulneran, ¿no? Que vulneran las leyes. Por otro lado, tenemos la ley quam perfectae, que en este se refiere que la norma sancionada impone al infractor un castigo y exige una reparación pecuniaria, es decir, una multa. De tal manera que vamos a ir viendo que estas a las que se refiere son aquellas disposiciones o normas que establecen lo que nosotros llamamos una pena o una sanción, y por otro lado la reparación del daño, que esto es lo que ustedes pueden ir viendo. Por ejemplo, aquel que contamine el medio ambiente tiene una multa de tanto, pero a su vez le dice a usted que tiene que sembrar tantos árboles, por poner un ejemplo. Luego tenemos las leyes minus quam perfectae, que en estas normas tenemos el supuesto de aquellas en las que la consecuencia de su violación no está prevista dentro de la misma. Sin embargo, puede hacer al infractor acreedor a determinadas repercusiones. En este caso, recuerden que tenemos que tener sumo cuidado porque si no, ya a estas alturas nosotros ya hemos visto que para una pena o sanción tiene que estar ¿en qué? ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Principio de legalidad, previsto en norma. Luego tenemos las leyes imperfectae, que son aquellas que no se encuentran provistas de sanción o consecuencia alguna dentro o fuera del texto legal. Son las que se previenen en el derecho internacional público, que por regla general ustedes van a ir viendo que a veces no hay sanciones, al menos solo en el mundo de los derechos humanos sí hay sanciones para los estados, pero de ahí en el derecho internacional ustedes van a ir viendo que a veces no tienen. Luego, tenemos lo que es la investigación de los intereses subyacentes a las disposiciones legales. Al analizar las técnicas legislativas hemos visto la importancia de tomar en cuenta el contexto social en que se va a aplicar la norma jurídica, en etapa de elaboración de la iniciativa, así como cuál es el efecto que tiene la labor legislativa, ya sea en una nueva norma jurídica o en la modificación o abrogación de esta. Si ustedes van a ir viendo, aquí lo que nos dice es que prácticamente al analizar las técnicas legislativas, lo primero que vamos a ver es que
cuando estamos hablando de la elaboración de la iniciativa de ley, ustedes van a ir viendo que siempre se va a tomar el contexto social, es decir, ¿qué buscamos dar respuesta? ¿Cuál es la problemática social? Y en este sentido, pues vamos a ir viendo que ese es el efecto que tiene la labor legislativa. Tenemos un problema, una dificultad y hay que buscar darle respuesta porque la norma viene a regular las conductas sociales. Ya sea creando una nueva norma que no existía, ya sea modificando, reformando la norma que teníamos vigente, porque ustedes saben que a veces solo se reforma o modifica la norma, o la abrogación, que es la derogación total de la norma. Entonces vamos a ir viendo que no solo en lo que se refiere a la actividad de las técnicas legislativas o jurisprudenciales encontramos esta importancia. Inherin fue el primero en plantear que el enfoque tradicional juega con el rol de legislador elevado a categoría mítica, pero el legislador corresponde al órgano de la soberanía que se renueva temporalmente. ¿Y por qué llamamos que corresponde al órgano de la soberanía? Recuerden al final que el legislador es representante del pueblo. La soberanía es del pueblo y ellos son únicamente nuestros representantes. ¿Y por qué nos dice que se renueva temporalmente? Pues ustedes van a ir viendo que el poder es transitorio, ¿no? Y nos presentamos a elecciones cada periodo de tiempo que esté estipulado en la normativa interna de cada estado, y en ese sentido, pues la renovación en el caso de Honduras es cada 4 años. Y en cuyo seno se representa una pluralidad de intereses. Si ustedes ven, al final cómo está integrado ese poder legislativo. Ese poder legislativo hay una pluralidad de sujetos y esa pluralidad de sujetos representan una pluralidad de intereses. Ya sea que te lances a través de, como ustedes pueden ver, de un partido político, pues ustedes van a ir viendo que esos partidos postulan unas políticas o unos planes de gobierno, que es lo que nos venden a la ciudadanía y nosotros decidimos elegirlos o no, dependiendo del contexto histórico y social representado en la legislatura al momento de creación de la norma. Esto demuestra que las normas jurídicas como expresión lingüística necesitan auxiliarse de elementos extranormativos de tipo sociológico, estudiar la sociología o la sociedad como tal, culturales, nuestra cultura, entre otros. Económicos, que ustedes ven que también influyen, son factores, o sea, prácticamente vamos a ir viendo que las normas jurídicas versan sobre todo esto, que no pueden ignorarse porque están presentes desde el origen mismo de la ley. Investigación y conocimiento del derecho. La investigación jurídica como actividad científica es de una indiscutible importancia. Al realizar el proceso de investigación jurídica, debemos reconocer que el fenómeno jurídico se representa como un objeto cultural tridimensional, como técnica que resuelve conflictos o controversias jurídicas, como expresión del poder y como valor que aspira a una utopía de equidad, convivencia y paz entre los individuos y grupos sociales de un país determinado. Si ustedes van viendo, estos tres elementos ya los habíamos estudiado. Ya vimos que la norma jurídica como tal viene a regular la conducta del individuo y por ende viene a resolver los conflictos que se puedan presentar entre grupos o entre personas. Luego venimos viendo que esa expresión del poder, porque surge, ¿no?, del poder legislativo, pero que ese poder legislativo representa la soberanía popular, es decir, al pueblo. Y finalmente, pues vamos a ir viendo que va aspirando una serie de valores que nosotros ya los estudiamos a lo largo de la clase, como es la equidad, la convivencia, la paz, que puede perdurar entre las personas o los grupos sociales en un país. Al realizar el proceso de investigación jurídica, debemos reconocer que el fenómeno jurídico se representa como un objeto cultural tridimensional. Esta está repetida. Así que la borra. Mejor lo voy a borrar yo. Después la voy a dejar así y estas clases fijo me la van a volver a dar. Miguel Red, coincidiendo en la tridimensionalidad del fenómeno jurídico, afirma: donde quiera que haya un fenómeno jurídico, hay siempre necesariamente un hecho subyacente, ya sea un hecho económico, un hecho geográfico, demográfico, de carácter técnico, entre otros. Un valor que confiere determinada significación a ese hecho, inclinando o determinando la acción de los hombres en el sentido de alcanzar o preservar cierta finalidad y objetivo, y finalmente una regla o norma que representa la relación o medida que integra uno de aquellos elementos en el otro, el hecho en el valor. Como ustedes van a ir viendo,
vamos a ir viendo que al final, cuando estamos hablando de fenómenos jurídicos y llamamos fenómenos jurídicos porque interviene el derecho como tal. Y ustedes pueden ver a esta altura que el derecho como tal regula los hechos de cualquier tipo. Dichos elementos o factores, hecho, valor y norma, no existen separados uno de otro, sino que coexisten en una unidad concreta. Más aún, esos elementos o factores no solo se exigen recíprocamente, sino que actúan como los elementos de un proceso. El derecho es una realidad histórica cultural de tal modo que la vida del derecho resulta de la interacción dinámica y dialéctica de los tres elementos que lo integran. El fenómeno jurídico se presenta históricamente como una trilogía que abarca simultáneamente lo que es el hecho, el valor y la norma, que ahí lo encuentran explicado. Y finalmente, en síntesis, ¿qué hace un investigador del derecho? O un pasante que intenta elaborar una tesis. Metodológicamente buscamos acercarnos a nuestro tema problema, que ya vimos que de eso trata una investigación, con cualquiera de las tres vertientes antes descritas. Puede ser una norma jurídica, puede ser un hecho jurídico o puede ser un valor o un interés protegido. Es decir, una investigación puede ser dogmática o teórica, puede ser empírica o sociológica y puede ser axiológica, filosófica, jurídica. En congruencia con lo anterior, no hay un solo método para investigar el fenómeno jurídico, sino una diversidad de aproximaciones que responden al concepto de procedimientos racionales y empíricos que nos permiten explicarnos un fenómeno o proceso según lo señalado por Mario Punta. Tomando en cuenta lo que ya hemos desglosado al ver los diferentes modelos de la ciencia jurídica, podríamos ver tres grandes modelos de investigaciones jurídicas y con esto terminaría. El método corriente formalista dogmática, que concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento fáctico real, es decir, los elementos de hecho, que se relacione con la situación, norma jurídica o estructura legal en cuestión. En este caso, la importancia es lo que dice la ley. Nos centramos a lo que dice la norma, tanto en sus objetivos como en los procedimientos que se señalan. Lo importante es si la norma jurídica es legítima o su contenido es cuestionable. Al final, lo que ustedes hacen en una investigación es eso, ¿no? Ver si el fin que persigue la norma es legítimo, es decir, persigue un fin dentro de una sociedad democrática o si podemos cuestionar el contenido de esa norma porque entra en choque con las diferentes teorías o doctrinas que nosotros vamos estudiando. Para estos efectos serán las normas jurídicas la base de la investigación jurídica. Como ustedes van viendo, por eso se llama formalista dogmático, la norma como tal. Luego tenemos el método corriente ius naturalista o axiológico. Y aquí que vamos a tomar en cuenta aquellos aspectos axiológicos y éticos de las instituciones y normas jurídicas, para lo cual vamos a recurrir a los modelos epistemológicos más cercanos a la metafísica o filosófico. Y aquí lo que vamos a ir viendo es la perspectiva histórica, hacer investigaciones en función de las cuotas de utopía que cada grupo humano se propone a tomar conciencia de su condición de sujeto histórico, y aquí lo que vamos a ir viendo es que lo que hacemos con este tipo de investigación prácticamente es trabajar con técnicas de investigación documental como regla general. ¿Por qué? Porque están viendo que es la parte histórica, ¿no? Por otro lado, tenemos el método corriente sociológico, que aquí lo que hacemos es que las investigaciones se apunta a que sin descuidar la búsqueda teórica indispensable en la biblioteca, es decir, sin ir a buscar, sin dejar de lado esta, pero vamos a ir viendo que más que todo se trata de estudiar el alcance o visión contextual de las instituciones o norma legal. Vamos a ir viendo que lo que se busca en este método prácticamente es una variable que depende prácticamente de la sociedad, y por eso vemos lo sociológico. Finalmente, esto era el contenido, prácticamente de nuestra clase, y que su compañero me dijo que habían quedado estas 9 diapositivas pendientes. Retomé la anterior para que agarraran el hilo conductor y espero no haber perdido ese sentido de explicación o que pudieran entender a los contenidos.
Esto es el contenido sobre el cual se van a evaluar mañana en examen. El examen ya está desarrollado y ya lo pueden, no lo pueden hacer todavía, ¿verdad? Pero ya está activo. Y es sobre esto lo que al final, perdón, vamos a evaluar el día de mañana. Ha sido un gusto compartir con ustedes y les deseo el mayor de los éxitos en su carrera estudiantil como profesional. Sí, una pregunta. Muchísimas gracias, abogada. Muchas gracias. Gracias, abogada. Muchas Dígame. abogada. Y si me faltan 5 puntos para pasar. ¿Perdón? Si me faltan 5 puntos para pasar, me los va a regalar. No creo. Bueno. No creo. Gracias, abogada. Ojalá no nos falle el internet mañana, abogada, porque 25 minutos. Buena gracias por conexión. regresar. Espero haberles explicado bien nuevamente. No haber perdido ese talento. ¿Qué dicen ustedes que explicó bien? A mí nunca me ha gustado como